Hola, ¿qué tal? Se inicia la semana con el tema con que terminó la próxima, en que nos debatimos la pasada, mejor dicho. El tema con los médicos sigue todavía pendiente, pero el gobierno está dispuesto a llegar a acuerdos, a soluciones. Ojalá que dentro del gremio de médicos, que es donde hay la mayor resistencia, quien domine no sea la voz de una sola persona, sino que pueda haber ahí dentro decisiones de conjunto, decisiones que entiendan que hay que respetar la ley, hay que entrar por la ley. El gobierno no está exigiendo nada nuevo. Pudiera sencillamente dedicarse a aplicar la ley como debía ser. Pero los problemas que vienen de lejos, de muy lejos, no se resuelven de un momento a otro. Y este es un gobierno que se ha caracterizado por buscar soluciones a los problemas, pero sobre la base de buscar acuerdos, de hacer acuerdos. El gobierno entiende que hay que mejorar los ingresos de los trabajadores de la salud, llámense médicos, llámense enfermeras, llámense odontólogos, etcétera, etcétera, todo el personal que interviene en un área tan importante de la vida de cualquier pueblo. El gobierno lo que está exigiendo es sencillamente que la ley 395/14 se cumpla y que se cumpla la ley de función pública también. Es decir, número uno, que haya un compromiso de cumplir con un horario. El sueldo que usted gana puede ser poco, puede ser no sé, como usted lo quiera calificar, puede ser mediano, puede ser como sea, pero usted tiene que rendir por ese sueldo una jornada de trabajo, como lo hacen todos los servidores públicos. Absolutamente todos los servidores públicos van a las 8 a su trabajo y salen de ahí a las 4, es decir, hacen una jornada de 8 horas. Los médicos por igual, pues son servidores públicos. Son servidores públicos, ni más ni menos que cualquier otro servidor público, y por sus servicios el Estado Dominicano que los contrata, pues les paga. Hay problemas salariales en la República Dominicana porque por décadas, el costo de la vida ha subido y los salarios y los sueldos no han subido en la misma proporción. Esa es la realidad. Y el gobierno entiende eso, pero también el gobierno entiende que sus ingresos son prácticamente también los mismos y que con esos mismos ingresos, con esa misma carga fiscal, ha tenido que estar haciendo todo lo que está haciendo el presidente. De modo que ahí está la propuesta del gobierno, que cuando se suma toda la propuesta llega a un 75%. Es decir, usted recibe un aumento salarial inmediato de un 25% de su salario. Te gana 8,000 pesos, un 25% lo lleva a 10. Sería más o menos, sí, 10. Si no me falla la aritmética, ¿verdad, Francia? Claro. O sea, eso es. Lo lleva a 10, pero inmediatamente por razones de cumplimiento, de etcétera, usted tiene un aumento de 10% y ya va a un 35% de aumento. Dependiendo de dónde usted realiza la función, si es una distancia X, usted tiene que pagar transporte, etcétera, pues usted tiene un aumento de un 15% más. Y así hasta llegar a un 50, a un 75%. Es decir, el gobierno entiende que sí, que tiene que haber un aumento de los sueldos
de los salarios del personal médico. Pero el gobierno entiende también que ese personal que reclama aumento salarial tiene que comprometerse también a rendir al pueblo dominicano un servicio, no como lo ha venido haciendo, que lo testimonian instituciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud y otras instituciones internacionales que han hecho estudios sobre el caso y establecen que en sentido general, si sacamos las excepciones, que hay médicos que trabajan hasta más de lo que les pide y de lo que les recomienda la ley, trabajan más, pero ese no es el caso de la mayoría de los médicos. No es el caso de la gran mayoría, que trabajan 2 horas de acuerdo con esas instituciones, con estudios elaborados por esas instituciones. Trabajan 2 horas, 2 horas y media, 3 horas. Realidad, esa que está ahí. Lo que exige la ley son 4 a 5 horas de trabajo diario. Tengo entendido, ¿verdad? Es lo que plantea la ley. Es decir, vamos a decirlo en términos de semana, 30 a 40 horas. 30 a 40 horas, son entre 6 y 8 diarios. Sí, porque la jornada es de 8 horas, tienes razón. La jornada es de 8 horas. Entonces usted debe trabajar entre 30 horas y 40 horas semanales. De manera que ahí está, muy claro, eso es lo que establece la ley. Eso es lo que se ha venido violando. No hay que andar con aspavientos, no hay que andar haciendo amenazas, no hay que andar amenazando con vaya usted a ver cuántas cosas. No, lo que hay es que sentarse y, como decían, sincerarse, porque hemos creado hasta el verbo sincerarnos, ¿no? Eso es. Sincerarse, venga, la ley dice esto, usted no está de acuerdo con la ley, bueno, usted tiene un problema. Podríamos hacer que se cambie la ley, pero eso tiene que hacerlo el Congreso, no lo puede hacer usted. Ni puede haber un tratamiento especial para unos determinados funcionarios o servidores públicos. No puede haber tratamiento especial, ni puede haber transigencia en lo que se refiere a respeto a la ley y servicio a la ciudadanía. Se puede negociar cualquier cosa, menos el servicio a la ciudadanía que le debe cada servidor público. No importa si usted está de acuerdo con lo que le pagan o no. Usted no está de acuerdo con lo que le pagan, usted renuncia, usted se va, usted deja el puesto, usted deja el espacio, que hay personas que están dispuestos a ocupar ese espacio. Sobre todo médicos jóvenes que no encuentran dónde ingresar, que no encuentran trabajo, que están ahí en la línea de espera, pero no hay un espacio, porque hay otros que lo tienen ocupado, pero lo tienen ocupado con 2 horas de trabajo, con 1 hora de trabajo. Ayer conocí, por cierto, un médico que trabaja sus 6 horas más la hora que hace de servicio. Eso sí, él lo hace de una manera especial, él llega a las 4 de la mañana, pero él la cumple, mire usted qué cosa, yo no sé qué van a hacer con eso, pero él cumple sus 6 horas de trabajo. Ahora él tiene que rendir en otro lugar. Bueno, es una situación interesante, dicho sea de paso, que una persona que cumple, y todo el mundo da cuenta de que sí, de que cumple, pero bueno, él lo hace más temprano. Yo no sé, pero tiene que cumplir lo que dice la ley. Es decir, usted da 6 a 8 horas de trabajo y eso es lo que está establecido en la ley, no 2, no 2 y media, como en algunos casos, o 3, en el mejor de los casos. Las excepciones siempre, hay médicos y médicas que conozco muy bien y que trabajan, como decimos, de sol a sol, más, sin die, sin tiempo. Pero, óigame, ese no es el caso. Ese no es el caso del grueso. Y están ahí los estudios de las organizaciones que han trabajado con este tema.
No hay que hacer escándalos, no hay que hacer aspavientos, no hay que hacer huelgas, no hay que hacer nada. Vamos a sentarnos a llegar a un acuerdo. Y el acuerdo fundamental tiene que ser ese, servirle al pueblo. Con calidad. Con calidad. Servirle al pueblo dominicano tal cual lo establecen las leyes del país. Ese es el acuerdo fundamental. Lo otro se negocia. Algo importante, que el gobierno está dispuesto a llevar adelante su plan. ¿Cuál es su plan? Su plan es mejorar los servicios de salud para el pueblo dominicano. Y eso se va a conseguir y se está consiguiendo. Solamente hay que ver esos hospitales. Esos hospitales que están funcionando como Dios manda. Bueno, ahí en pantalla estamos viendo lo que involucra la propuesta. La propuesta se ha llamado una propuesta coherente, equitativa, justa. Yo le diría integral, adicional. ¿Por qué? Porque ahí estamos viendo que no solamente es un sector o un actor. Ahí están viéndolo de manera mucho más integral, mucho más abarcativa. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la pensión de 8.500 empleados. Estamos hablando que el aumento se haría en 3 tramos distintos de tiempo para poder abarcar. Tal como usted señalaba, no solamente se habla de médicos, ahí se está hablando del personal administrativo que hace un rol vital e importante para que los demás actores puedan hacer su trabajo. Ahí estamos hablando de nivelación por categoría de puestos, que eso es importante, y que las nuevas contrataciones también sean por contrataciones públicas, por contrataciones, por concurso, que yo pienso que es vital para que sea más abierto, más transparente y con más acceso a que quizás aquellas personas que no tengan una relación directa o por política o por amiguismo, también puedan llegar a accesar a tener puestos. Quizás, como usted decía, el que no esté conforme que renuncie, pero hay mucha gente con necesidad de trabajar, sobre todo los recién graduados, que a veces se le hace difícil insertarse al mundo laboral. Yo pienso que esta propuesta, como usted dice, hay que sentarnos. El sector salud necesita que ya finalmente lleguemos a un consenso, porque es un tema que nos afecta a todos y llegar a un acuerdo nos beneficia a todos, por el bien de la población, que es, como usted decía, por quien tenemos que pensar, no es por el beneficio solamente personal de un grupo o de otro, sino por la calidad del servicio. Estamos de acuerdo en que se aumente, pero también estamos de acuerdo en que se cumpla. Tenemos derechos, pero también tenemos deberes que cumplir. No sé qué piensa usted, don Guillermo. Sí, ustedes creo que han dicho lo suficiente sobre este tema. Habría que plantearse, no solo frente a este sector, que es el de los médicos, personal de apoyo y demás, sino el papel de las instituciones que son protagonistas del proceso. Ya veo por ahí que, bueno, que los maestros quieren un 25% de aumento salarial. Y parece ser entonces el rol tradicional o el papel tradicional que han decidido asumir ciertos gremios. Y habría que preguntarse si en realidad el tema de la salud pública es un problema salarial en principio o en conjunto es un tema integral como usted lo aborda. Yo pienso que el de los maestros es el tema de los médicos y el tema de los médicos es el tema de los maestros también por igual. O son parte de una solución integral a los problemas de salud y de educación del pueblo dominicano y por lo tanto están llamados a jugar un papel progresista o por el contrario se convierten en retranca de un proceso que debe concluir en ambos casos con la mejoría de las condiciones de vida de la gente, con el ejercicio de búsqueda de la libertad a través del conocimiento, en el caso de la educación, y el tema de la salud pública, que es un derecho humano. O los gobiernos se la garantizan a la población, o simple y sencillamente se sigue con el juego
de que una cosa es ser médico en una clínica privada y otra cosa es ser médico en un centro de atención pública de salud. Bueno, cuando es privado tú no te vas hasta que tú tienes un paciente ahí. Exacto. Y no importa que sean las 9 de la noche. Exactamente, ahí no hay horario en general. Y creo que el país debe participar de esta negociación. Hay que mantenerla informada, porque contrario a la perspectiva de algunos, por ejemplo, algunos industriales o empresarios, como los de Herrera, por momento, el amigo Taveras, que creo que sigue presidiendo esta asociación empresarial, es el caso de los gastos del gobierno, no del gasto público. Es decir, vamos a reducir el gasto del gobierno y que el gobierno se ajuste a tal cosa. No, es el país, porque el presupuesto del gobierno no es el presupuesto del gobierno, es el presupuesto de la nación. Y cuando se habla de ingresos y de gasto público, se está hablando de cosas que nos atañen a todos. Y en este caso a todos nos atañe el tema de la salud, como nos atañe el tema de la educación. Lo que vemos hasta ahora es una disposición del equipo gubernamental de darle solución a problemas que se vienen arrastrando desde hace tiempo. De que, don Guillermo, como decíamos, estamos de acuerdo, perfecto, vamos a hablar de aumentos, pero también hablemos de competencia. Claro. ¿Por qué? Porque si hay docentes que no cumplen o no tienen las competencias, entonces vamos a sacarlo. Porque volvemos a lo mismo, es que ambos temas tienen que ser abordados de manera integral. Y que, como usted dice, tenemos un gobierno que se ha sentado, que ha hecho su propuesta, pero no podemos llegar tampoco a creer que es solo para el beneficio de uno de los actores y que todo lo que yo voy a proponer tienen que cumplirlo. Y hay que destacar que no solo ha hecho una propuesta, sino que como ente negociador ha ido abierto y ha ido sobre sus pasos, ha vuelto, es decir, ha buscado una fórmula que en conjunto satisfaga también los derechos y las expectativas de los médicos en este caso y del resto del personal. Yo veía, cuando se habla de integrales, bueno, que la población quede clara de que estamos hablando de, en algunos casos, de casi un 85% de aumento. Y esto tiene un efecto boomerang también. Resolvemos el tema de los maestros, resolvemos el tema de los médicos y demás personal, y el resto de la población laboral, y el resto de la población económicamente activa, que bien ha dicho el presidente en su momento, que este país necesita subir los niveles salariales, porque incluso con respecto al resto de la población laboral, no se ha hecho ni siquiera la indexación, creo que es que se llama esto, compensación. Inflación acumulada, en fin, vemos unos salarios en general deprimidos. No, y el horario, que también de las cosas que se están discutiendo. Que se están discutiendo a propósito de otros factores, ¿verdad?, que tienen que ver con el tránsito y demás cosas. Pero yo quiero destacar que cuando se trata de la posición del gobierno, con respecto a este sector de salud, el paquete es lo suficientemente tan grande como que a los psicólogos se le está planteando un aumento de un 39%, a las enfermeras graduadas de un 35%, a los auxiliares de enfermería un 35%, a los farmacéuticos un 34%, a los odontólogos. A los odontólogos un 27%, a los bioanalistas un 27%, a los auxiliares de farmacia un 30%. Pero cuando usted agarra el dato, usted se va a dar cuenta que en detalle los incentivos que se propone el gobierno se desglosan
incentivo de atención primaria, Sí. un 10%, incentivo de certificación y recertificación de un 15%, incentivo de desempeño un 15%, incentivo de distancia entre un 20 y un 10%. El total del aumento con incentivos sería entre un 75 y un 85%. Y yo digo, si quieren más son gandíos, porque entonces habría que plantearse qué pasa con el resto de nosotros. Es decir, usted está creando unos niveles salariales privilegiados, pero aquí estamos todos esperando un reajuste general de salario, y no estamos hablando del salario mínimo, estamos hablando de que al salario se le mantenga su poder adquisitivo. Comenzando por ahí, por el tema de la inflación. Yo doy en lista para que me aumente. ¿En serio? Oh, pero claro que sí. Bueno, pero como tú usted decía, hay reclama otros también. actores, porque por ejemplo los policías, son 55,000 policías que hoy están disfrutando del seguro de SENASA. Por ejemplo. ¿Sabes? Porque es que somos muchos sectores. Exactamente. Entonces esta gente tienen que, ante el país, tienen que serenarse y tienen que abordar este tema con sensatez, no creyendo que ellos son la última Coca-Cola ni la única Coca-Cola del desierto, sino que aquí habemos más, como se dice. Aquí habemos más servidores públicos, aquí habemos más trabajadoras y trabajadores, y entonces cada quien tiene que apreciar los esfuerzos que se hacen para elevarnos o mantenernos nuestra calidad de vida y nuestro poder adquisitivo por parte del gobierno. Porque la otra negociación va a ser entonces de dónde que vamos a sacar los cuartos para aumentarle a ellos un 85%. Es que hay otros sectores, por ejemplo, ahora el presidente acudió a Guayubín Por ejemplo. a rescatar esas 5,000 y pico de tareas que se perdieron por la sequía, por las diferentes plagas. Entonces, la vida nacional son muchos sectores. Son muchos sectores y hay que llamar la atención sobre eso. Las urgencias son muchas. Así es. Por cierto que debemos ver la visita del presidente a Guayubín, la tenemos ahí. Sí. Sería bueno saber si la tenemos a la mano para compartir esa información sobre el presidente estuvo acompañado de los productores de café. Productores de café de Guayubín. Y bueno, el presidente está dedicado a remozar las plantaciones de café, a sustituirlas por plantas de café resistentes a las enfermedades, particularmente a la roya, que es la que ha hecho estragos en las plantaciones de café de la República Dominicana. Y está decidido a reforestar, Ramón, porque el tema del café aquí es un tema que está acompañado o es parte del tema de la reforestación y de si se trabaja en las grandes, en las cuencas, arriba, en la parte alta de nuestras montañas, para mantener nuestra capacidad de generación de agua. Sí, recuperar las plantaciones de café ya es una parte, contribuye a recuperar suelos, sobre todo si no es el café chiquito ese, que ya veremos. Pero sobre todo que hay que recuperar un producto que ha sido tradicional en la República Dominicana, que ha aportado trabajo en la zona rural y que ha aportado siempre un producto que tiene muy buena fama a nivel internacional, que es el café dominicano en sus diversas variedades, la altura, la Cibao, Juncalito, no recuerdo, ¿no? Y la sur, que es Barahona y esta zona. O sea, ha sido siempre cotizable en el mercado internacional. De modo que recuperar las plantaciones de café. Nosotros no podemos olvidar que la población mundial ha aumentado grandemente y sin embargo la producción del café ha ido decreciendo. Cuando la población mundial aumenta y cuando la demanda internacional aumenta, nosotros hemos ido bajando las exportaciones, o sea que hemos ido inversamente a la tendencia del mercado mundial. ¿Por qué fuimos nosotros bajando nuestra producción? Bueno, porque descuidamos
las plantaciones de café. El presidente anda ahora recuperando, revisando todo eso que quedaba por hacer y haciendo tratados internacionales con Honduras, etcétera, Costa Rica, para traer buenas semillas y replantar lo que se había perdido, recuperar, pero eso va a tomar años. El problema es que hay que comenzar ahora, porque si nos vamos a tomar 10 años, creo que es el término más o menos para conseguir algo ya aceptable, óptimo probablemente, es decir, 10, 15 años reforestando, recuperando las plantaciones de café, pues hay que empezar ahora. Si el camino es largo, hay que comenzar ahora. No se puede dejar para después, porque ya después no va a haber tiempo. La roya habrá acabado con todas las plantaciones de café. Vamos a compartir la visita del presidente. Permíteme agregar, antes de pasar a ver esto, que es importante seguir al presidente. Porque el presidente estuvo, creo que fue en Hondovalle, en la provincia de Elías Piña. Luego pasó para Bonao. Que sí, también. Y en cada una de estas últimas visitas el presidente ha insistido en el tema de la reforestación. Y ahora lo dice en Guayubín de la manera más tajante. El gobierno va a asumir el costo de la reforestación de la mayor cantidad posible de tierra. Y cuando el presidente dice esto y lo va repitiendo es porque algo se trae entre manos con este tema. ¿Cuál? Haber declarado este año, como se declaró, año de las aguas. Creo que es bueno, se firmó el Pacto de las Aguas. Se firmó el Pacto de las Aguas y es un tema que evidentemente a él le ha llamado, le preocupa, porque nos preocupa a todos. Sin agua no hay vida. Sin agua no hay vida y esto es lo que queda claro, de que no solo se trata del tema del café como tal, sino ya de la urgencia de recuperar terreno para la reforestación, porque incluso hay que plantearse si es posible que se le siga permitiendo a ciertas personas el habitar, el producir y a veces el degradar lo que son las alturas de las que todavía podemos disfrutar como fuente de agua. Vámonos a compartir la visita del presidente a Guayubín, en Montecristi. Adelante, señor director. Bueno, con música y todo, compartimos la visita del presidente, estos videos de la Dirección de Comunicación de la Presidencia. No, vienen pero ahora muy... Sí, por la mañana animado, te llena de energía. Muy refrescante, claro que sí. Pero lo importante aquí es, bueno, como ustedes vieron, este encuentro que el presidente continúa haciendo todos los domingos con las comunidades del campo, el interior del país. Lástima que a mí no me invitan a esas visitas, porque yo me imagino ver la cara, veía el video y veía la cara de esta gente. ¿Te imaginas después de usted perder más de 5,000 tareas, de perder el poco dinerito que usted invirtió ahí, quizás lo único que usted tenía, y perderlo y que de un pronto le lleguen y le digan que lo van a apoyar, van a reforestar, y el trabajo integral, vuelvo a lo mismo. No se trata solamente del café, proteger las cuencas, el agua, la calidad de vida de la gente. Eso para mí es lo más importante. Bien, y hablamos de 5,000 tareas, eso en una primera jornada, claro. etapa.
porque esto tengo entendido que son más de 10.000 tareas las que están involucradas aquí. Desde luego eso es una tarea que no es asumible por un conjunto de agricultores. Por más que se quiera, 1 o 2 asociaciones no pueden hacerlo. Tiene el Estado que asumir la recuperación de los cafetales que se perdieron. Tiene el Estado que asumir eso. Un financiamiento como ese no es cualquiera que lo puede hacer y tiene obligatoriamente el Estado que involucrarse en esto. En recuperar la vida de las comunidades agrícolas, de las comunidades rurales. El Estado tiene necesariamente que invertir en eso. Ha habido una migración del campo hacia la ciudad terrible, brutal, en las últimas décadas, y esta es una de las razones, que la gente fue perdiendo confianza, la gente fue perdiendo la esperanza en vivir en el campo, no les resultaba útil, no les resultaba productivo y preferían vender la vaquita, vender lo que tenían y comprar un motor para dedicarse al motoconcho. El resultado de eso usted lo ve en cualquier cruce de camino, cualquier cruce de carretera. Hay 30, 40, 50 motoconchistas esperando que pase la guagua y deje los pasajeros para ellos montarlo y llevárselo. Esa es mano de obra de la mejor, porque es mano de obra productiva, es mano de obra joven. Los motoconchistas son personas jóvenes. Están en esa edad en la que el ser humano es más productivo, más creativo, más emprendedor, y lo que está dedicado ese dominicano, esa dominicana, es a tener un motoconcho. Oiga usted qué medio de producción, qué produce un motoconcho. Pero bueno, la gente tiene que hacer algo para no dejarse morir. Y ha ido abandonando el campo, fue abandonando el campo por décadas. Los que tuvieron buena suerte se fueron a Estados Unidos. Comenzaron en los 60 y continuaron en los 70. Y en los 80, ustedes recuerdan que era noticia de primera plana todos los días, cuántos se fueron y cuántos naufragaron cruzando el Canal de la Mona. Eso era una noticia de todos los días. Hoy 40, mañana 100, 100 y no sé cuánto, y, en fin, eso era noticia de todos los días. ¿Por qué? Bueno, porque la gente perdió la esperanza. La gente perdió la esperanza de vivir dignamente, con decoro, de desarrollar su familia en el entorno rural, y desde luego toda esa gente que se iba lo que hacía era dejar atrás el campo, abandonado, vendiendo su tierrita. ¿A quién? A los terratenientes que iban acumulando cada vez más tierra, y el país perdiendo, porque entonces mucha de esa gente lo que hacía era comprar una vaca, y ya usted sabe, para la vaca se necesitan yo no sé cuántas tareas de tierra, porque aquí no se hace ganadería estabularia. Al no hacerse ganadería estabularia, lo que se hace es soltar vacas en un potrero y ellas que coman ahí, arrasen con todo lo que hay. Entonces usted tiene sitios como Monteplata, que tienen mucho tareaje dedicado a vacas, pero también tienen mucha pobreza. Mucha pobreza. Sigue estando entre los síndicos. Porque ese es el aterismo. Eso es aterismo. Eso es volver a la época de Pedro Santana, cuando las tierras eran comuneras, como decía Pedro Mir, cuando amaban las tierras comuneras. Volver a Pedro Santana. Uno tiene cantidad de tierra, pero gente viviendo, vaya usted a ver de qué manera. Entonces el resultado era una emigración masiva, a tal punto que hubo comunidades del interior como Sabana Iglesia que se quedaron vacías. Hubo un momento que se quedaron vacías, y hay hoy comunidades donde no hay una persona que no tenga un familiar fuera de aquí. Porque el que no emigró hacia la capital o hacia la ciudad más cercana, la que fuera, y se colocó en la orilla de un río,
donde lo permitieron o donde pudo, se fue a Estados Unidos. Eso tuvo suerte. Y el que no emigró hacia Puerto Rico en una yola y tuvo la suerte de llegar, porque aunque las noticias todos los días nos acordaban o nos informaban de la yola que ese día naufragó y los que murieron y los que recogió la Guardia Costera de aquí o de Puerto Rico, había unos que llegaban y no eran de a 2, de a 3, ni a 10, ni a 100, llegaban de a mucho. Entonces, lo que está haciendo el presidente en buena parte es eso, es tratar de contener ese flujo de gente desde el campo hacia la ciudad, ese abandono del campo, tratando de formar clase media rural. ¿Cómo? Financiando estos proyectos, financiando estos emprendimientos y, desde luego, hay un momento en que la cosa se le va de las manos a la gente, porque cuando usted habla de 10.000 tareas de tierra, no es cualquiera que puede acometer el sembrar 5.000, 10.000 tareas de tierra de café, por ejemplo, en este caso, o de cacao, si lo que tenía la gente era cacao. Entonces, estas visitas sorpresas están sirviendo para eso, para devolverle la esperanza a la gente del campo, devolverle la fe y retenerla allí, donde está mejor y donde ha realizado su vida. Esa es la realidad de estas visitas sorpresas. Joven. ¿Y en deporte qué tenemos hoy? Lalo debe estar por ahí, ¿verdad? Lalo debe estar por ahí. Lalo está dispuesto a hablar de deporte. Siempre. Bueno, pues que venga Lalo entonces, rápidamente.